Mi mamá es la persona más obsesionada con los bebés que he conocido en mi vida, una verdadera psicópata de la maternidad. Cuando yo tenía como 8 años, obligaba a mi hermana Daniela y a mí a usar esos chalecos de simulación de embarazo durante horas todos los días. Unos 10 kilos de arena amarrados al estómago mientras practicábamos ejercicios de respiración y veíamos videos de parto. Si nos quejábamos de dolor de espalda, nos ponía más peso y decía que las madres de verdad no se quejan. Incluso nos hacía practicar la lactancia con unos muñecos horribles que empezaban a llorar si los sostenías mal. Mientras yo pasaba cada sesión planeando mi fuga, Daniela lo abrazaba como si fuera el gran propósito de su vida. Caminaba por la casa contoneándose con esa panza falsa, toda erguida, acariciándose el bebé y hablándole en voz alta. Cuando cumplió 16, ya le rogaba a mi mamá que la dejara ser vientre de alquiler para unas compañeras del trabajo que no podían embarazarse. Y cuando cumplió 18, mi mamá le organizó una fiesta enorme. No por graduarse de la preparatoria, era porque había firmado su primer contrato de gestación subrogada. Todos la llamaban Bendición, Ángel, y yo ahí, sentada en un rincón sintiéndome en una subasta de ganado. En 3 años, Daniela ya había llevado 3 embarazos para 3 parejas distintas. Cada vez que regresaba del hospital, mi mamá la paseaba por toda la ciudad como si hubiera ganado un premio Nobel. Miren a mi hija generosa, dando el don de la vida. Mientras tanto, yo estaba estudiando biomedicina, haciendo voluntariado en refugios para mujeres y aprendiendo sobre autonomía corporal. Pero nada de eso importaba. ¡Qué desperdicio de útero!, decía mi mamá a quien quisiera escuchar. Su hermana ya ha bendecido a 3 familias, y está de aquí guardando su fertilidad solo para ella. Lo más aterrador fue ver a Daniela derrumbarse después del 4.º embarazo. Con 22 años, apenas podía caminar sin dolor. La cadera destrozada, infecciones constantes y el cabello cayéndose a puños. Pero cuando intenté hablar con ella, me agarró las manos con lágrimas en los ojos. «María, para esto nací. Mi cuerpo es un vaso de milagros. ¿Por qué no puedes entenderlo?» Ahí supe que había perdido a mi hermana. Así que empecé a fingir, solo lo suficiente para que mi mamá no sospechara. Dije que estaba considerando embarazarme, empecé a usar ropa más suelta en las reuniones familiares, hasta busqué clínicas de fertilidad frente a ella. Mientras tanto, en secreto estudiaba para el examen de ingreso a Derecho y mandaba solicitudes a universidades por todo el país. Sí, exacto. Terminé especializándome en derechos reproductivos y ética médica. Pasé años ayudando a mujeres a escapar de situaciones de embarazo forzado. A los 28 por fin estaba marcando una diferencia. Entonces, cuando mi mamá me invitó a una cena de celebración para Daniela, pensé que sería otro anuncio de embarazo. Pero no, estaba totalmente equivocada. Era una maldita intervención. «Hija, no te estás haciendo más joven», anunció mi mamá, mientras Daniela se sentaba a su lado con la panza enorme del 4.º embarazo. «Así que me tomé la libertad de iniciar tu tratamiento de fertilidad». Antes de que pudiera responder, sacó una jeringa llena de hormonas. Solo un empujoncito para que esos óvulos empiecen a trabajar. Yo di un brinco hacia atrás, pero Daniela me sujetó de los brazos. «Por favor, María, inténtalo. Ya encontré a la pareja perfecta para tu primer bebé». Grité, me defendí, pero mi mamá ya venía hacia mí con la jeringa en la mano. Fue entonces cuando vi las otras jeringas en la mesa. Lo habían planeado todo. Cuando clavó la aguja en mi muslo, sentí el líquido frío quemando por dentro. En minutos, mi visión se volvió borrosa y mis ovarios parecían incendiarse. A través de la niebla, escuché a mi mamá al teléfono. «Sí, ya iniciamos el protocolo. Estará lista para la extracción en 2 semanas». Ahí entendí. Esto no era presión familiar, era trata. Desperté en terapia intensiva con un síndrome de hiperestimulación ovárica tan grave que casi tuvieron que removerme todo. Mi mamá estaba ahí, parada al lado de la cama. «Solo te trajimos aquí porque queríamos salvar tu útero», fue lo primero que dijo. Presioné el botón rojo para llamar a la enfermera. Entró, vio a mi mamá y la sacó de inmediato diciendo que necesitaba hacer exámenes privados. Cuando nos quedamos solas, pasó algo que no esperaba. La enfermera me abrazó y me preguntó si estaba bien. Yo me rompí completamente. Lloré todo lo que había guardado, porque ahí me cayó el 20 de lo monstruosa que mi mamá realmente era. Terminé contándole todo, y la enfermera estaba tan impactada que me pidió repetir varias partes. Pasé casi 1 hora soltando todo. Las barrigas de alquiler, el favoritismo, los abusos. Cuando terminé, llamó a seguridad del hospital y pidió que prohibieran la entrada de mi mamá a mi cuarto. Yo no lo sabía en ese momento, pero con la ayuda de una sola enfermera estaba a punto de hacer que mi familia pagara. 20 minutos después, la enfermera regresó acompañada de un policía uniformado que se presentó como el detective Rodríguez, de la Unidad de Violencia Familiar.
Arrastró una silla mientras la enfermera ajustaba mi suero. María, me especializo en casos de coerción reproductiva y procedimientos médicos forzados, explicó, encendiendo una pequeña grabadora. Lo que hizo tu madre es agresión, y según lo que la enfermera me contó, podría ser parte de un patrón más amplio. A través del vidrio de la puerta vi movimiento en el pasillo. Mi mamá intentaba empujar la salida de emergencia, el rostro torcido de rabia. Cuando me vio, se pegó al vidrio y movió los labios. No entendí al principio. Luego exageró cada palabra. Mal agradecida. Mi celular empezó a vibrar en la mesa. El detective miró la pantalla mientras entraban decenas de mensajes. ¿Puedo?, preguntó, y yo asentí. Todos eran de Daniela. ¿Cómo pudiste llamar a la policía? Mamá solo quería ayudarte. Estás destruyendo a nuestra familia. Lo único que quería era que vivieras la maternidad. El detective dejó el teléfono con cuidado. No es la primera denuncia que recibimos por tratamientos de fertilidad forzados. Hay un patrón, especialmente con ciertos profesionales de ciertas clínicas. Hizo una pausa. ¿Tu madre trabaja en el área médica? Se me cayó el estómago. Es recepcionista en la clínica de fertilidad Comienzos Benditos. La expresión del detective se ensombreció. En ese momento entró una trabajadora social del hospital. Una mujer de mediana edad con ojos amables, pero que se quedó helada al ver mi expediente. María González. ¿Tu madre es Patricia González? ¿La conoce?, pregunté. La trabajadora social dudó, apretando la carpeta contra el pecho. He tenido algunas interacciones con ella. Déjame traerte algunos recursos. Pues le temblaban las manos mientras me daba folletos de servicios de protección. El detective tomaba notas mientras yo relataba la famosa Sena Intervención. Necesitaba revisar algo. Agarré mi celular y abrí mi portal médico. Fui revisando los documentos recientes. Ahí estaba, fechado 3 meses atrás, justo después de que yo comenté casualmente con mi mamá que Jaime y yo estábamos pensando en el futuro. Mi poder médico había sido cambiado para poner a mi mamá como apoderada. Esa no es mi firma, dije, mostrando el documento. La letra se parecía, pero estaba inclinada de otra forma, como si alguien la hubiera calcado. Antes de que alguien respondiera, un hombre con traje caro entró al cuarto. Represento a Patricia González. Entiendo que ha habido un malentendido respecto a la atención médica de la hija de mi clienta. El detective murmuró. Eso fue demasiado rápido. El abogado se acomodó la corbata. María está claramente sufriendo de psicosis inducida por hormonas. Su madre solo intentó ayudar cuando María se puso violenta. Solicitamos una evaluación psiquiátrica inmediata. No estoy psicótica, protesté. Los niveles hormonales en su organismo indican lo contrario. La hiperestimulación ovárica puede causar alteraciones emocionales graves, paranoia, incluso alucinaciones. De pronto el pasillo se llenó de ruido. Daniela apareció, con 5 niños pequeños agarrados a su vestido de maternidad. Cuando Daniela apareció en la puerta del cuarto, con 5 niños pequeños agarrados a su vestido de maternidad como si fueran extensiones de su propio cuerpo, sentí que algo dentro de mí se quebraba en silencio. El aire del hospital, que ya olía a desinfectante y urgencia, se volvió espeso, casi insoportable. No era por ellos. Los niños no tenían culpa de nada. Era por la imagen. Mi hermana, hinchada, agotada, rodeada de criaturas que no eran suyas, criaturas que había entregado a otras familias, y que aún así la buscaban como si ella fuera la única referencia de afecto que conocían. Los niños tiraban de su falda, impacientes, inquietos, llorosos. Daniela intentaba calmarlos con sonrisas suaves que no lograban esconder el temblor de sus manos. Y entonces lo vi. El color ceniza de su piel, las sombras profundas bajo sus ojos, la forma en que se apoyaba sutilmente en el marco de la puerta porque sus piernas ya no sostendrían mucho tiempo aquel peso que no le pertenecía. Mi hermana estaba vacía por dentro, pero seguía recitando el mismo guión que nuestra madre había depositado en su cabeza desde que éramos niñas. La enfermera dio un paso adelante, firme. «Señora, no puede entrar». María está bajo medida de protección. Daniela frunció el ceño como una niña regañada. Solo quiero hablar con mi hermana. No vamos a causar problemas». Claro que sí. Problemas era lo único que traían. Sentí un nudo en la garganta. «Daniela, por favor». Mi voz salió débil, como si no fuera mía. Ella levantó la vista y sonrió, esa sonrisa fabricada que conocía demasiado bien. «Mamá está afuera. Está muy preocupada. Tú sabes que solo quiere ayudarte». Solté una risa amarga, casi involuntaria. «¿Ayudarme? Daniela, ella casi me mata». El silencio cayó como una losa. Un microgesto cruzó su rostro. Dolor, negación, culpa, todo mezclado. «No hables así. Mamá creyó que estabas lista, que ya era tu momento». «¿Mi momento para qué?».
Contesté con un filo en la voz que me sorprendió a mí misma. ¿Para convertirme en un útero con piernas como tú? Sus ojos se llenaron de una confusión infantil. Sabía que había sido cruel, pero la crueldad había sido mi idioma por años. Apenas me daba cuenta. Daniela abrió la boca para responder, pero nada salió. Yo elegí esto, murmuró al fin, sin convicción. ¿De verdad? La interrumpí. ¿Tú lo elegiste? ¿O te lo metieron en la cabeza desde los 8 años? La enfermera tomó su brazo. Tienes que salir. Ella necesita descansar. Los niños estallaron en llanto, todos al mismo tiempo, formando un coro desgarrador. Daniela retrocedió, abrazándose la panza como si quisiera proteger algo que ya no podía defender ni siquiera dentro de sí. Por primera vez desde aquel almuerzo infame en San Ángel, cuando anuncié el nombre de mi futura hija y mi madre casi colapsó de euforia por un bebé que aún ni existía, vi miedo en los ojos de mi hermana. Miedo real. Miedo de perder el papel que le habían impuesto. Dani, susurré, no estoy en tu contra. Estoy intentando salvarte. Pero ella negó despacio. Dio media vuelta y se llevó a los niños, como si formaran parte de una escena absurda de una obra trágica que todos fingíamos no ver. La puerta se cerró. Lo que quedó atrás fue un silencio tan denso que parecía pegarse a los pulmones. Escuché pasos. El detective Rodríguez entró y se colocó a un lado de mi cama. «Quiero que escuches algo», dijo mientras sacaba su grabadora. Reprodujo unos segundos de mi declaración. Era mi voz, quebrada, diciendo: «Mi madre decidió que mi cuerpo no me pertenece». Él apagó la grabadora. ¿Sabes cuántas veces he escuchado algo similar este año? 32. 32 mujeres que creyeron que no tenían derecho a decir que no. Me quedé mirando el techo. Sentí vergüenza, pero detrás de la vergüenza había algo más. Rabia. «María», continuó, «lo que te hicieron no es un malentendido. Es un delito. Y si deseas presentar cargos, vas a necesitar fortaleza». «¿Y Daniela?», pregunté. «Ella está atrapada. Mamá la destruyó». El detective suspiró. «Tu hermana es adulta. Solo ella puede decidir cuándo salir». «No va a hacerlo», dije. «Ella cree que mamá es su puente a la santidad». Él se recargó en la pared. «Entonces tendrás que ser tú quien rompa ese ciclo. Y empieza hoy». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. La trabajadora social entró con el rostro pálido. «María», su voz temblaba, «acaban de registrar una solicitud urgente en tu expediente. Tu madre pidió recuperar el acceso a tus decisiones médicas, y alguien firmó como testigo». Sentí mi sangre helarse. «¿Quién?». Ella bajó la mirada. «Daniela». El cuarto entero pareció inclinarse. Mi propia hermana había autorizado a mi madre a recuperar poder sobre mi cuerpo. Antes de que pudiera asimilarlo, desde el pasillo se escucharon gritos, gritos conocidos, gritos de mujer fuera de sí. La enfermera abrió la puerta, alarmada. «María, tu madre está intentando entrar por la fuerza a la zona protegida». Y así, justo en ese instante, entendí que esto apenas comenzaba. Nunca pensé que escuchar la voz de mi madre al otro lado de una pared pudiera desencadenar tanto pánico dentro de mí. Pero ahí estaba, gritando mi nombre como si yo fuera una criatura extraviada, como si ella, la misma mujer que me había inyectado hormonas contra mi voluntad, fuera una víctima en medio de un malentendido absurdo. «María, María, abre la puerta. Esto no puede estar pasando», gritaba golpeando la chapa metálica del acceso restringido. La enfermera a mi lado murmuró algo que no alcancé a distinguir antes de salir corriendo hacia el pasillo. Yo intenté incorporarme, pero el dolor en el abdomen, esa presión ardiente que aún persistía desde la hiperestimulación, me obligó a recostarme otra vez. El detective Rodríguez cruzó la habitación en 2 pasos, abrió la puerta lo justo para asomarse y cerró de golpe. «No puede seguir así. Llamen a seguridad reforzada», ordenó, con un tono que nunca antes le había escuchado. Oí pasos, radios comunicándose, órdenes rápidas. El caos del pasillo me envolvía aunque yo seguía atrapada en la cama. No pude evitar sentir que mi cuerpo, más que nunca, era una cárcel. «María», la trabajadora social se acercó lentamente. «Tu madre está fuera de control. Tenemos que asegurarnos de que no tenga acceso ni a tu información ni a ti». Yo asentí, tragando un nudo que parecía tener espinas. «Ella siempre hace eso», susurré. «Cuando se le escapa el control, se vuelve otra». La trabajadora social respiró hondo, como quien carga una verdad incómoda. «Tu madre tiene un historial de comportamiento insistente. Ya hemos tenido incidentes menores con ella, pero nada como esto». La palabra historial me golpeó. De repente, no era la única. Mi madre no era solo un monstruo conmigo. Había señales, advertencias que nadie había querido ver. La puerta volvió a abrirse.
Rodríguez entró y se sentó a los pies de mi cama, como si estuviera a punto de decirme algo que cambiaría las reglas del juego. Ya logramos que la retiren del área protegida, dijo, pero está afuera, negándose a irse. Asegura que su presencia aquí es derecho materno. Solté una carcajada amarga. ¿Derecho materno? ¿También lo fue drogarme sin consentimiento? El detective me miró con un dejo de compasión, pero también con una dureza profesional. María, necesito que entiendas que esto no termina en el hospital. Si decides continuar con la denuncia, habrá un proceso largo, lleno de declaraciones, tal vez incluso audiencias con tu madre presente. Me quedé mirando mis manos. Tenía los nudillos marcados, como si hubiera pasado años sosteniendo algo demasiado pesado. Tal vez era yo misma. Voy a hacerlo, dije finalmente. Ella no puede seguir destruyendo a Daniela. No puede seguir destruyendo a nadie. El detective asintió, como si esa decisión me colocara en una categoría distinta de víctimas, las que estaban listas para pelear. Pasaron unos minutos de silencio. Yo imaginé a Daniela, sola con esos niños que no eran suyos, firmando documentos que no entendía completamente, repitiendo frases que no nacían de ella, y me dolió. Me dolió más de lo que esperaba. ¿Qué va a pasar con mi hermana?, pregunté. Rodríguez entrecerró los ojos reflexivo. Eso depende de ella. Pero lo que está claro es que tu madre la está usando para recuperar control sobre ti. Esa firma es más que un gesto. Es una alianza emocional. Me estremecí. Daniela cree que mamá es la brújula moral del mundo. No ve el daño. Nunca lo vio. Las víctimas de coerción rara vez lo ven, respondió, hasta que un choque externo las obliga a mirar. ¿Cómo qué?, pregunté. El detective abrió la boca para responder, pero una enfermera irrumpió en la habitación, pálida, temblando. Detective, necesita venir. Ahora mismo. Rodríguez se levantó, alerta. ¿Qué pasó? Es la señora González. La enfermera tragó saliva. Intentó entrar a pediatría. Dijo que los niños le pertenecen, que sus milagros no pueden estar solos. Mi sangre se congeló. Yo sabía exactamente cuáles niños eran. Los niños que Daniela había traído hace unos minutos. Los que habían llorado, aferrados a su falda. Los hijos de otras familias. Hijos de otras vidas. El detective salió corriendo, seguido por la enfermera. La trabajadora social me miró, horrorizada. María, esto podría escalar rápido. Tu madre está cruzando límites que jamás deberían cruzarse. Sentí un vértigo profundo. Una mezcla de culpa y alivio retorcido. Culpa por Daniela. Alivio porque, por primera vez, alguien más estaba viendo lo que yo había visto toda la vida. Lo que nadie había querido creer. Me quedé sola en la habitación, oyendo los ecos del pasillo. Gritos. Órdenes. Pasos apresurados. Y entonces, mi celular vibró en la mesa. Un mensaje entró. De Daniela. No debiste hacer esto, María. Mamá solo quiere lo mejor. Si algo malo le pasa, será tu culpa. Levantar el celular me dolió más que la aguja en mi muslo, porque por una fracción de segundo creí lo que leí. Creí que tal vez yo era la culpable, pero entonces escuché un llanto infantil distante, un llanto que no debería estar ahí, y supe que todo estaba por derrumbarse. Nunca voy a olvidar el sonido de ese llanto infantil resonando en un pasillo de hospital donde, supuestamente, los niños estaban completamente fuera de mi alcance. Era un llanto agudo, corto, casi como un sollozo contenido. Y lo reconocí, no porque conociera al niño, sino porque había escuchado ese mismo tipo de llanto cientos de veces cuando Daniela volvía a casa después de cada parto. Era el llanto de un bebé que buscaba a quien lo había gestado, no a quien lo había adoptado. Un eco de algo biológico, primario, desesperado. El llanto se apagó de golpe y eso me heló aún más. Me incorporé como pude, aferrándome al barandal de la cama. La trabajadora social corrió hacia la puerta y la cerró con llave, como si temiera que en cualquier momento mi madre apareciera arrastrando a uno de esos niños. María, tienes que mantener la calma, me dijo, aunque su voz temblaba. Seguridad ya está con los niños. Tu madre está fuera de control. Ella nunca pierde el control, respondí. Lo que pasa es que se siente autorizada. Cree que todo esto le pertenece. No alcancé a terminar la frase cuando la puerta volvió a abrirse, esta vez con fuerza suficiente para estrellarse contra la pared. Era el detective Rodríguez, y su expresión no era profesional, ni paciente, ni contenida. Era grave, seca, como si el caso hubiera adquirido un nivel totalmente nuevo. María, necesitamos hablar, dijo. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo cómo mi estómago se encogía. Él se pasó una mano por el cabello frustrado. Tu madre intentó entrar a pediatría diciendo que tenía que revisar a sus milagros. Intentó tomar a uno de los niños, uno que no le pertenece a nadie de tu familia.
La detuvimos justo a tiempo. Sentí un mareo violento. La trabajadora social añadió. Ella decía que si la clínica había permitido que Daniela diera vida, entonces ella tenía derecho a supervisar a los bebés gestados por su hija. Fue un discurso perturbador, muy convincente, en cierto modo. Cerré los ojos. Era exactamente la clase de razonamiento que había regido mi vida. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Detenida temporalmente en una sala de evaluación psiquiátrica, respondió el detective. Está gritando que todo esto es culpa tuya, que tú eres la responsable de que la familia se esté desmoronando. Abrí los ojos despacio. Claro, el clásico guión materno. Si algo no le sale perfecto, yo soy la desleal, la ingrata, la culpable. Ella no va a aceptar un no, dije, sin sentir miedo por primera vez, solo cansancio. Para ella, un no es una ofensa, una traición, algo personal. Rodríguez asintió. Por eso tenemos que avanzar rápido con tu declaración. Y hay algo más. Necesito mostrarte algo. Sacó su celular. Abrió un video tomado por un guardia. En la pantalla se veía a mi madre siendo escoltada por 2 oficiales. Estaba despeinada, pero no violenta. No agresiva. No histérica. Al contrario, estaba calmada. Caminaba con la espalda recta, la mirada fija, la respiración estable. Y mientras la llevaban sonreía. Una sonrisa tenue, pero real. Y entonces lo escuché. Ella decía con un tono casi maternal, no se preocupen por mí. Mis hijas siempre regresan a mí. No pueden vivir sin mi guía. Mi piel se erizó completamente. Apagué la pantalla. Detective, ella no está descontrolada. Está actuando. Lo sé, respondió él con firmeza. Por eso es aún más peligroso. Me llevé las manos a la cara, intentando comprender qué estrategia estaba jugando mi madre. Siempre había sido manipuladora. Pero verla así, tan calculada, tan segura de su versión de la realidad, me recordó algo que había intentado olvidar. Ella nunca se veía a sí misma como la villana. Para ella, era la heroína de su propia historia, la que sacrificaba todo por la misión de dar vida, y cualquier cosa que se interpusiera entre ella y esa misión era un enemigo. María, continuó el detective, necesitamos que estés segura de continuar con la denuncia. Si retrocedes ahora, si dudas, ella puede argumentar que fuiste influenciada, que estás confundida, o peor, que tu estado emocional es inestable. No voy a retroceder, respondí sin dudar. Era la primera vez que lo decía sin sentir miedo. La trabajadora social se acercó un poco más. Entonces debes saber algo. Daniela está afuera. Quiere verte. Está llorando. Y dice que todo esto ha sido un malentendido creado por médicos que no conocen a su familia. Tragué saliva. Claro que quiere verme. Mamá la habrá convencido de que yo estoy exagerando, que soy la villana. ¿Quieres que entre?, preguntó la trabajadora social. Me quedé en silencio un momento. Mi corazón decía que sí. Mi razón decía que no. Pero mi instinto sabía que Daniela no venía a consolarme. Venía a presionarme. Sí, que entre, dije finalmente. Quiero ver qué versión de la historia está repitiendo ahora. La puerta se abrió segundos después. Daniela apareció, pálida, con los ojos hinchados. Pero lo más impactante no fueron las lágrimas. Fue la expresión, una mezcla de súplica y amenaza apenas disimulada. Entró, cerró la puerta suavemente, y lo primero que dijo fue, María, necesitamos que retires la queja. Mamá no puede estar aquí encerrada. Esto la va a destruir. Y su voz se quebró. Si ella cae, yo también caigo. Y entonces entendí que mi hermana no venía a verme. Venía a defender a mi madre, y que lo que estaba a punto de decirme cambiaría todo. Cuando Daniela cerró la puerta detrás de ella, lo hizo con la suavidad de quien intenta que un secreto no escape. Por un segundo pensé que venía a pedirme ayuda, que finalmente había abierto los ojos. Pero la mirada que traía no era la de una mujer que buscaba consuelo. Era la de alguien que había sido enviada como mensajera, o peor, como advertencia. Se quedó parada frente a mí, sin atreverse a acercarse demasiado. Yo sentí el impulso de estirar la mano, de tomar la suya, de recordarle que antes de todo esto habíamos sido niñas que compartían el mismo cuarto, la misma vida. Pero su expresión me detuvo. María, dijo con la voz temblorosa, lo que estás haciendo nos va a destruir. Nos. No a ti. Nosotras como propiedad de mi madre. Aquel plural me golpeó como un ladrillo. Daniela, respondí con calma, aunque mi corazón estaba acelerado. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo mamá esta vez? Ella negó despacio, como si realmente creyera lo que estaba a punto de repetir. No es lo que ella dice, es lo que tú estás provocando. Mamá solo quiere ayudarte a cumplir tu propósito. Siempre nos ha guiado por el camino correcto. Y ahora
Ahora tú la metiste en un cuarto psiquiátrico como si fuera una criminal. Tragué saliva. Sentí la herida que esas palabras abrían, un eco de toda la vida escuchando variaciones del mismo discurso. Mamá como mártir, yo como traidora. Ella cruzó una línea. Daniela, respondí. Entró a un área de pediatría, intentó tomar a un niño que no es suyo, me inyectó sin mi consentimiento. ¿Eso te parece normal? No entiendes, insistió, y esta vez hubo un destello de irritación en su voz, algo que nunca había visto antes en ella. Mamá se desesperó porque tú la empujaste. Si hubieras cooperado, si hubieras confiado en ella, ¿confiar en ella? Mi voz se quebró un poco, pero seguí. ¿Quieres que confíe en la mujer que decidió que mi cuerpo era un terreno que podía administrar? Daniela, ella está obsesionada. No digas eso, gritó de repente. Los ojos se le llenaron de lágrimas inmediatamente, como si hubiera cometido un pecado al alzar la voz. Se tapó la boca, horrorizada consigo misma. Yo noté algo. Aquel grito no fue por mí, fue por miedo a que alguien más la escuchara. Miedo a que mamá supiera que Daniela había elevado el tono en defensa de otra persona. Miedo aprendido. Miedo condicionado. Dani, suavicé la voz. Tú no tienes la culpa de nada. ¿Lo que mamá te ha hecho creer? No, me interrumpió ella temblando. Lo que tú estás haciendo es lo que va a destruir a esta familia. Mamá dijo que si tú sigues con esto, podríamos perderlo todo. ¿Perder qué? Pregunté sin entender. Ella tragó saliva. Sus manos estaban aferradas al vestido como si lo usara de ancla. La estabilidad, nuestra misión, lo que siempre fuimos. María, tú eres la que está rompiendo el pacto. El pacto. La palabra se clavó en mi pecho. Mi madre siempre había hablado de nosotras como si fuéramos parte de un ejército invisible dedicado a propagar vida. Nunca lo dijo así en público, claro. Pero en casa había reglas, rituales, discursos interminables sobre propósito, sacrificio, biología sagrada. Y Daniela había crecido creyendo que ese era su destino. Dani, intenté otra vez. ¿Tú realmente quieres seguir embarazada para siempre? Ella abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Su rostro cambió de expresión varias veces. Primero seguridad, luego duda, luego culpa, luego miedo. Era como ver un espejo roto intentando recomponerse pieza por pieza. Es que... balbuceó. Mamá dice que hay mujeres que nacen para dar vida. Y yo soy una de ellas. Ella lo sabe. Yo lo sé. ¿Por qué tú no lo sabes? Hubo un silencio prolongado. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de ira y compasión. «Porque te está matando», dije finalmente. Ella parpadeó. «¿Qué? Tu cuerpo no aguanta más. ¿No te das cuenta de cómo caminas? ¿De cómo respiras? ¿Del dolor que tienes al sentarte? ¿Al levantarte? Daniela, tienes 22 años y estás más agotada que una mujer de 60. Mi hermana apretó los labios. Miró hacia la puerta, como queriendo huir. «No deberías decirme esas cosas», susurró. «Me confunden, me hacen dudar. Y mamá dice que dudar es traicionar». Yo sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. Ese era el nivel. Ese era el alcance del daño. «Daniela», me levanté un poco en la cama, ignorando el dolor punzante en el abdomen. «Tú no le debes tu vida a mamá. Y no le debes tu cuerpo. Tú puedes decidir», pero no alcancé a terminar. Porque Daniela dio un paso adelante, inclinándose hacia mí, y lo que dijo me heló la sangre. «María, si tú sigues con la denuncia, mamá no va a soportarlo. Y si mamá se derrumba, yo también. ¿Entiendes? Yo no sé vivir sin ella. No sé quién soy sin ella». Se me escapó un suspiro tembloroso. Quise abrazarla. Juro que quise. Pero ella retrocedió al instante, como si temiera que mi toque pudiera quebrarla de verdad. «Solo retira la queja», pidió, con una voz pequeña, infantil, desgastada. «Hazlo por nosotras». Abrí la boca para responder, pero en ese momento golpearon la puerta desde afuera. El detective Rodríguez entró, con un folder en la mano y una expresión que me dio escalofríos. «María, Daniela», dijo con voz grave. «Necesito que escuchen esto de inmediato». Daniela se tensó. «¿Qué pasó?», pregunté. El detective dejó el folder sobre la mesa. Yo vi un lente de cámara, una fotografía, y reconocí algo que no esperaba ver nunca. Era una imagen de mi mamá, siendo escoltada por seguridad. Pero no era eso lo grave. Lo grave era lo que llevaba en la mano. Un frasco rotulado con mi nombre. Un frasco de hormonas inyectables. Y la fecha del frasco era de 3 meses antes. 3 meses antes de que me inyectara aquella noche. Antes de que yo sospechara algo. Antes de que ella siquiera mencionara el intervención. Ella había estado planeándolo todo mucho antes de que yo lo notara. Y eso lo cambiaba todo.
Cuando vi el frasco con mi nombre escrito con la caligrafía impecable de mi madre, sentí que el mundo se inclinaba ligeramente, como si todo el hospital hubiera perdido su eje por un segundo. No era simplemente una prueba, era una sentencia. Un recordatorio de que, mientras yo vivía creyendo que tenía control sobre mi vida, mi madre ya había estado trazando el camino por donde quería arrastrarme. Daniela se llevó una mano a la boca, horrorizada. Eso no puede ser, susurró, aunque lo decía como quien quiere convencerse a sí misma, no a los demás. El detective Rodríguez abrió el folder y colocó más documentos sobre la mesita de aluminio al lado de mi cama. Este frasco fue confiscado de la bolsa de tu madre cuando intentó entrar a pediatría, explicó, manteniendo un tono neutro. Lo que ven aquí son órdenes de compra de hormonas, solicitudes a tu nombre y una serie de notas que ella llevaba consigo. Mi estómago se retorció. Las notas eran pequeñas, escritas en una libreta que yo había visto 1000 veces en casa. La libreta azul, la que mi madre siempre decía que usaba para reflexiones espirituales sobre la maternidad. Pero esas páginas no contenían reflexiones. Eran instrucciones. Aumentar dosis si María sigue resistente. Daniela debe reforzar la narrativa de propósito divino. No permitir que María se exponga a ideas externas. Si María se opone, proceder con intervención familiar antes de su cumpleaños. Apoyé la espalda en la almohada, sintiendo cómo el aire se escapaba de mi pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que mi mente se quedaba en blanco. No había palabras, no había defensa, no había justificación posible. Daniela dio un paso atrás. No, mamá no escribió eso. No puede haberlo hecho. Ella solo quiere lo mejor. Daniela, dijo el detective con firmeza, esto es letra de tu madre. Y la cronología coincide. Estas compras fueron hechas antes de que María mencionara siquiera la idea de visitar una clínica. Esto fue planeado, con intención. Mi hermana negó con la cabeza, desesperada. No, mamá no es así, ella no manipula. Ella orienta. El detective y la trabajadora social intercambiaron una mirada triste. Yo no pude sostenerla de ninguno de ellos. El dolor en mi abdomen empezó a latir de nuevo, más fuerte. El cuerpo tiene memoria, aunque una trate de silenciarla. Daniela, dije finalmente, intentando controlar la voz. Mamá no nos orientaba, nos moldeaba. Como si fuéramos de barro, como si fuéramos instrumentos. Nunca nos vio como personas. Daniela se tensó. Eso no es verdad. Ella siempre dio todo por nosotras. ¿Todo? Mi voz se hirió sola. Incluso mi autonomía, mi salud, mi vida. Mamá no te quiso hacer daño, gritó Daniela, aunque sus palabras ya no tenían estructura. Eran puro pánico. Daniela, insistí. Ella te destruyó a ti también. Mírate, míranos. Esto no es amor, es control, es fanatismo. Mi hermana se desplomó en la silla junto a la cama, hundiendo la cara entre las manos. Su respiración era irregular, entrecortada. La trabajadora social se acercó, pero Daniela la apartó con un gesto torpe, asustada de cualquier toque que no viniera de nuestra madre. Yo no sabía, murmuró. No sabía que mamá quería hacerte daño. No quería hacerme daño, corregí. Eso es lo peor de todo, Dani. Ella cree que está salvando al mundo, que está cumpliendo una misión. Y tú te convertiste en el altar donde ella sacrifica todo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar los pitidos de los monitores, el murmullo lejano del hospital, incluso mi propio pulso. Daniela levantó la vista, con lágrimas enormes corriendo por sus mejillas. Si mamá planeó esto, ¿por qué yo no lo vi? Porque tú siempre fuiste la favorita, respondí sin suavizarlo. Porque tú siempre intentaste ser perfecta para ella, y ella aprovecha eso. Te usa porque te ama de una manera distorsionada y destructiva. Mi hermana parpadeó, como si mis palabras fueran un golpe físico. El detective carraspeó. Daniela, necesitamos escuchar tu versión de los hechos. Todo lo que recuerdes. Cualquier cosa puede ayudar a proteger a tu hermana. Y a ti. Ella tomó aire, como si desenterrar recuerdos fuera tan doloroso como parirlos. Cuando yo tenía 15, mamá me hizo dormir con un cinturón de peso para entrenar mis caderas. Dijo que así mis embarazos serían más llevaderos. Yo creí que era normal. Y se detuvo, tragando lágrimas. Cuando dije que me dolía, ella me dijo que el dolor era una señal de preparación, que yo era especial. Mi corazón se apretó. El detective asentía, anotando cada palabra. Daniela, dije en voz baja, esto es abuso, no orientación, no preparación, abuso. La puerta se abrió de repente. Entró otra enfermera, agitada. Detective, hay algo más.
Rodríguez se tensó. ¿Qué pasó? La enfermera respiró hondo. Revisamos las cosas de su madre otra vez. Encontramos un segundo frasco. Este también tiene su nombre, María, pero la fecha es de hace un año. Un silencio pesado cayó sobre todos nosotros. Yo sentí el mundo detenerse. Un año atrás yo había estado cansada, con cambios hormonales inexplicables, con mareos, con ataques de ansiedad que nunca había tenido antes. Y mamá había dicho que todo era estrés. Entonces, susurré, ¿esto no empezó hace 3 meses? La enfermera negó lentamente. No, esto viene de mucho antes. Daniela soltó un gemido ahogado. Se cubrió la boca con ambas manos. Y en ese momento lo supe. Mi madre llevaba años preparándome, moldeándome, manipulando mi cuerpo sin que yo lo notara. No había intervención, había estrategia. Una estrategia lenta, calculada, siniestra. El detective cerró el folder con un golpe suave, pero definitivo. María, Daniela, esto es mucho más grave de lo que creíamos. No sé cómo describir la sensación de descubrir que tu propio cuerpo ha sido manipulado durante años sin que tú lo supieras. No es solo miedo, no es solo rabia. Es una sensación de traición tan profunda que parece arrancarte la identidad de raíz. Mientras escuchaba a la enfermera explicar que las fechas del segundo frasco coincidían con episodios de salud que yo había normalizado, sentí que una parte entera de mi vida se reescribía ante mí. No sabía que era mío y que era fruto de la intervención silenciosa de mi madre. Daniela estaba colapsada en la silla, con los ojos rojos e hinchados, respirando entrecortado. Yo nunca la había visto así. Nunca. Parecía darse cuenta por primera vez de que el amor de mamá tenía un precio, y que ese precio éramos nosotras mismas. «No puede ser», susurró. «Mamá no haría eso. No lo haría sin avisarme». «Daniela», respondió la trabajadora social, con una suavidad que contrastaba con la crudeza de la situación. «Las personas que ejercen control coercitivo casi nunca avisan. Ese es el punto. Actúan en silencio para que tú no puedas defenderte». Daniela negó una y otra vez, apretando las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Mamá siempre me lo cuenta todo. Siempre...» «¿De verdad?», interrumpí, sin dureza, pero sin mentiras. «¿Te contó que había firmado mi poder médico sin mi consentimiento?» Ella no respondió. «¿Te contó que compraría hormonas a mi nombre?» Silencio. «¿Te contó que quería someterme a un tratamiento que podía dejarme estéril?» Daniela alzó la vista, temblando. «Mamá, lo hace por amor». Esa frase me atravesó como un dardo envenenado. «No, Dani», susurré. «Lo hace por un fanatismo que confunde con amor». El detective Rodríguez dio un paso adelante. «Daniela, necesitamos que entiendas algo crucial. Tu madre está tratando de justificar actos que, legalmente, constituyen agresión. Esto no es protección, no es maternidad, es control extremo. Y tú has sido víctima también». Daniela se quebró, literalmente. Dejó caer la cabeza hacia adelante y un sollozo salió de su pecho tan profundo, tan animal, que el cuarto entero pareció contener la respiración. Se cubrió el rostro y su cuerpo comenzó a temblar. La trabajadora social se acercó, esta vez sin pedir permiso, y le puso una mano en la espalda. «Estás a salvo», le murmuró. «Ahora puedes empezar a ver la realidad». Pero Daniela no estaba lista para ver nada, ni para escuchar, ni para aceptar. Su llanto era el de alguien que había defendido a su agresora durante tanto tiempo que romper ese lazo equivalía a perder su propio reflejo. «Quiero verla», dijo de repente, levantando la cabeza con una inesperada rigidez. «Quiero ver a mamá». El detective negó con firmeza. «No es posible. Está en evaluación psiquiátrica. Y no sabemos si intentaría manipularte». «Ella no me manipula», gritó dando un golpe en la silla. La trabajadora social intentó calmarla. «Daniela, respira. Nadie está diciendo que no la ames, pero primero debes entender lo que te ha hecho». Daniela respiró entrecortado, con el rostro rojo, el pecho subiendo y bajando con violencia. «Si ustedes creen que voy a testificar contra mi madre, están equivocándose», murmuró con una voz tan rota que dolía escucharla. «Yo no puedo traicionarla». Cuando dijo esa palabra, traicionarla, supe que todavía estaba atrapada en la red emocional que mi madre había tejido desde nuestra infancia. No era mala, no era cómplice, era una víctima tan profunda que había aprendido a defender a su captora. Antes de que pudiera intentar convencerla, la puerta se abrió nuevamente. Un médico alto, con bata azul y expresión grave, entró al cuarto. «¿La señora González?», preguntó mirando a Daniela. Daniela se secó las lágrimas rápidamente, como si temiera presentar debilidad frente a una figura médica. «Sí, soy yo». El médico sostuvo una carpeta en sus manos. «Necesito hablar contigo».
Acabamos de recibir tus resultados de control materno. No son buenos. Daniela se quedó inmóvil. ¿Mis resultados? Él asintió. Tu presión está extremadamente elevada. Hay signos de daño hepático y renal. Y dudó un instante antes de continuar. Tienes riesgo inminente de preeclampsia severa. Necesitamos que permanezcas internada. Los ojos de Daniela se agrandaron. No. Yo estoy bien. Son solo nervios. Estoy acostumbrada a los embarazos. No, respondió el médico con un tono que no admitía discusión. No es nervios. Es desgaste extremo. Si no te quedas internada, tu vida corre peligro. Un silencio aterrador ocupó el cuarto. Daniela abrió y cerró la boca varias veces. Finalmente, miró al suelo. Mamá no va a permitir que me quede aquí. El detective fue quien respondió. Tu vida no depende de lo que tu madre permita. Sí depende, susurró Daniela con lágrimas renovadas. Depende de lo que ella crea correcto. Siempre ha sido así. Y esa frase, dicha con tanta inocencia, fue más inquietante que cualquier diagnóstico médico. De pronto, la enfermera volvió a entrar con rapidez, completamente alterada. Detective, tenemos un problema serio. Rodríguez se enderezó. ¿Qué pasó ahora? La enfermera tembló antes de responder. La señora González desapareció del área de evaluación. Cortó las pulseras de seguridad. No sabemos por dónde salió. Y creemos que pudo haber tenido ayuda. El cuarto entero se quedó helado. Y yo sentí, en lo más profundo de mi cuerpo, que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Cuando la enfermera pronunció esas palabras, la señora González desapareció. Sentí que el piso del hospital vibraba bajo mi cama. No era un temblor real. Era mi cuerpo recordándome que, con mi madre suelta, ninguna pared era lo suficientemente gruesa, ninguna puerta lo suficientemente segura, ningún protocolo lo suficientemente infalible. Daniela se quedó helada. La sangre pareció desaparecerle del rostro. ¿Cómo que desapareció? Preguntó con un hilo de voz. La enfermera tragó saliva, como si repetirlo pudiera traer consecuencias reales. Cortó la pulsera de seguridad y dejó atrás su bata. Encontramos la ventana del baño de evaluación abierta. Y hay marcas de pies en el alféizar. No sabemos si saltó o si alguien la recogió desde afuera. Daniela abrió los ojos con horror, pero lo que la destrozó no fue la idea de que nuestra madre había escapado. Fue la idea de que había escapado de un hospital que ella no consideraba enemigo. Porque si mi madre huía, no era por miedo, era por estrategia. El detective Rodríguez se llevó una mano al rostro, frustrado. Esto no es normal, ni impulsivo. Esto es deliberado, sentenció. Yo intenté incorporarme, pero una punzada en el abdomen me dobló hacia atrás. Ella va a venir por mí, susurré sin pensar. Rodríguez negó con firmeza. No vamos a permitirlo. Ya emitimos un aviso de persona en fuga bajo evaluación psiquiátrica. Se blindó el acceso de emergencia. Nadie entra sin autorización. Nadie sale sin revisión. Pero lo que él no sabía, lo que solo Daniela y yo entendíamos, era que nuestra madre no necesitaba entrar por la puerta. Ella sabía exactamente cómo rodear un sistema hasta que el sistema, voluntariamente, la dejara pasar. Daniela se puso de pie de golpe. Yo tengo que llamarla, balbuceó, buscando su bolso sobre la mesa. Ella debe estar asustada, debe estar confundida. Tal vez piense que no la queremos. Daniela, no, le dije más fuerte de lo que esperaba. Si la llamas, la ayudas. Si la ayudas, te conviertes en su cómplice. Rodríguez intervino con un gesto que calmaba y al mismo tiempo ordenaba. Señorita, necesitamos que entregue su teléfono. Por seguridad. Daniela retrocedió como si le hubieran pedido entregar un órgano. No, mi celular no. Ella me necesita. No, Daniela, dije, y esta vez mi voz no tembló. Eres tú quien la necesita a ella, pero eso no significa que sea sano o correcto. Mis palabras la atravesaron. Lo vi en su gesto. Lo vi en cómo sus hombros se derrumbaron, en cómo respiró hondo intentando no quebrarse otra vez. La trabajadora social se acercó lentamente. Daniela, tu vida y la de tu hermana están en riesgo. Si quieres ayudar a tu madre, primero debes ponerte a salvo tú. Ella apretó el celular contra su pecho, indecisa. Entonces ocurrió. El teléfono vibró. Una vez, luego otra, otra. Daniela lo miró. Yo también vi la pantalla iluminada. Mamá llamando todo el cuarto contuvo el aliento. El detective extendió la mano. Dámelo, ordenó. Ahora. Daniela dudó. Solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para ver lo que pasaba dentro de ella. Instinto de hija. Lealtad condicionada. Miedo a desobedecer. Amor confundido con devoción. Dependencia emocional disfrazada de fe. Finalmente,
Daniela sostuvo el celular en el aire, pero cuando el detective estiró la mano para tomarlo, ella lo apretó otra vez contra su pecho. «Déjenme hablar con ella», rogó. «Por favor, solo quiero saber si está bien». Yo vi al detective contener una respuesta dura, y en su lugar habló con una calma calculada. «Si contestas esa llamada, podrías darle información sobre tu ubicación o la de tu hermana. Eso la pondría en peligro a ella. Y a ti». Daniela tembló. «Pero ella me necesita. Ella me dijo que yo era su sostén. Que sin mí... Sin ti sigue adelante», interrumpí. «Sin ti, ella encuentra otra forma de control. Daniela, tú no eres el sostén de mamá. Ella te hizo creer eso para sostenerse a sí misma». Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no la limpió. Ella bajó lentamente el brazo y entregó el celular al detective. Y entonces la llamada se cortó. La pantalla se apagó. Por primera vez desde que entró al cuarto, Daniela pareció realmente perdida. El detective guardó el teléfono, pero antes de hacerlo revisó la última notificación. Su expresión se volvió más tensa. «María», dijo mirándome directamente, «tu madre no estaba llamando desde el hospital ni desde un taxi. Estaba llamando desde afuera del edificio, muy cerca de esta ala. El aire salió de mis pulmones de golpe». «¿Cómo lo sabe?», pregunté. Rodríguez giró el teléfono para mostrarme la ubicación aproximada de la antena que había recibido la llamada. Era la misma antena usada por los celulares dentro del estacionamiento del hospital, justo donde habíamos visto a mi madre horas antes. «Ella está afuera», confirmó él. «Y no está sola. Hay cámaras del estacionamiento con una figura acompañándola, pero aún no pudimos identificarla». Daniela llevó las manos al rostro. «Dios mío, mamá». Yo no sabía si temía por ella o por nosotros. La enfermera entró de nuevo. «Detective, necesitamos mover a María a una habitación sin ventanas por precaución». Rodríguez asintió. «Prepárenla para trasladarla y aseguren que nadie entre en esta ala sin mi autorización». La trabajadora social se giró hacia mí. «María, no vamos a dejar que ella te toque». Ya no. Yo quería creerle. De verdad quería. Pero entonces, desde el pasillo, escuché algo que me hizo congelarme. Un golpecito suave, rítmico, como unas uñas tocando cristal. La enfermera miró hacia la ventana pequeña en la esquina de mi habitación, esa que daba a un corredor exterior estrecho que casi nadie usaba. Daniela se levantó lentamente, pálida como un fantasma. El detective dio un paso hacia la ventana. Y entonces lo escuchamos. Una voz. La voz que había moldeado nuestra infancia. La voz que había definido nuestras decisiones, nuestros cuerpos, nuestros miedos. «Hijas, ábranme. Necesito hablar con ustedes». Daniela comenzó a llorar. Yo sentí que mi corazón se detenía. Y el detective, con la mano en el arma, murmuró. «Ella no debería haber podido llegar hasta aquí, pero lo hizo. Y lo peor, es que sabía exactamente dónde encontrarnos». El sonido de esa voz, suave, casi cariñosa, casi cantada, atravesó la habitación como una corriente de aire helado. No era un grito, no era un reclamo, era peor. Era el tono que mi madre usaba cuando quería que obedeciéramos sin cuestionar. Un tono que había moldeado nuestras decisiones desde que teníamos memoria. «Hijas, ábranme. Necesito hablar con ustedes». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Daniela retrocedió hasta chocar contra la pared, tapándose la boca con ambas manos. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían de cristal. «No, no, no. Ella no puede estar aquí. Esto es un área interna. No debería», balbuceó, completamente fuera de sí. El detective Rodríguez levantó una mano para que nadie hiciera un movimiento brusco. Su otra mano ya estaba en la funda del arma. «Nadie se mueve», susurró. «No se acerquen a la ventana». El golpeteo suave contra el cristal se repitió. Tac, tac, tac. Una cadencia casi infantil, casi paciente, como si nuestra madre estuviera probando cuál parte de nosotros cedía primero. «María, Daniela, sé que están ahí. No quiero discutir. Solo quiero ver sus caritas. Ven, mi niña». Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Ese «mi niña» no era para Daniela. Era para mí. El detective se acercó lentamente a la ventana lateral, la más pequeña del cuarto. No tenía cortinas. No tenía protección metálica. Estaba ahí solo para ventilación. Nunca imaginé que se convertiría en una entrada para mis pesadillas. Rodríguez alzó un dedo. Nos indicó que nos mantuviéramos detrás de él. Yo respiré hondo, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Sentía el corazón latiendo contra las costillas, como si quisiera escapar de mí antes que mi madre lo reclamara como suyo. La trabajadora social se acercó a mí, colocando una mano en mi hombro. «No la mires», susurró. «No le respondas. Esta es una táctica emocional». Yo asentí.
aunque mis piernas temblaban debajo de la sábana. Entonces, el detective se inclinó lo suficiente para tener un ángulo de visión hacia afuera. Se quedó inmóvil, completamente inmóvil. «Detective», pregunté con un hilo de voz. «¿Qué ve?» Él no respondió inmediatamente. Respiró, lento, controlado, como si necesitara 2 segundos para no revelarnos lo que iba a decir con demasiada brusquedad. Finalmente habló. «Está sola, físicamente». Daniela soltó un suspiro tembloroso, pero Rodríguez continuó. «Pero no está tranquila. Está sonriendo. Esa no es la sonrisa de una persona desorientada. Es una sonrisa calculada. Y tiene algo en la mano». Todos nos tensamos. «¿Qué tiene?», pregunté agarrando la sábana con fuerza. El detective giró apenas la cabeza, serio como un cirujano. «Un sobre. Diría que es para ti. Tiene tu nombre escrito». Un frío profundo recorrió mi espalda. Un sobre. Mi nombre. Otra vez mi nombre en su caligrafía perfecta. Esa que había sido usada para firmar mi poder médico, para rellenar formularios, para planear mi destino. «¿Podemos verlo?», preguntó la trabajadora social. Rodríguez negó. «No mientras ella esté aquí. Puede estar intentando manipular la situación. No sabemos qué contiene el sobre, ni qué intención tiene». Daniela soltó un sollozo. «Déjenme hablar con ella. Por favor. Yo puedo tranquilizarla. Puedo hacer que se vaya». El detective la miró con seriedad. «Daniela, si abres la boca para dirigirle una sola palabra, le das poder. Te entrenó para obedecer. Te conoce mejor que nadie. Usará cualquier grieta para entrar». Ella dejó caer la mirada. Sus hombros se sacudieron. Parecía una niña castigada. Y yo la entendía demasiado bien. «Necesitamos trasladarla ya», insistió la enfermera, mirando constantemente hacia la puerta. «No podemos mantenerla en este cuarto con un acceso externo tan cercano». Rodríguez asintió. «Voy a rodear el área y asegurarme de que se mantenga lejos. Nadie abre esa ventana. Nadie se asoma. Si ella intenta entrar, presionen el botón rojo. Habrá refuerzos en menos de 30 segundos». Cuando el detective salió, acompañado de 2 guardias, el silencio dentro de la habitación se volvió insoportable. Era un silencio lleno de electricidad, lleno de recuerdos, lleno de heridas sin cerrar. Daniela rompió a llorar de nuevo. «María, ella nos está llamando. ¿Cómo puedes ignorar eso?» «Porque lo he hecho toda mi vida», respondí sin mirarla. «Y porque si la escucho ahora, me destruye». Ella apretó los ojos con fuerza. «No quiero que la destruyan», susurró. «Ella solo quería que fuéramos una familia. No sabía que todo terminaría así. Yo la observé, mi hermana, mi espejo roto, y por primera vez me di cuenta de que Daniela no defendía a mamá por lealtad. La defendía por miedo a descubrir quién era sin ella». La trabajadora social se sentó a su lado. «Daniela, tu madre no está aquí por ti. Está aquí porque perdió acceso a su control sobre María, y eso la desestabiliza. No es amor, es dependencia emocional proyectada, y necesitas nombrarlo para poder romperlo». Daniela negó con la cabeza, sin fuerza. «No sé cómo hacerlo». Entonces, un golpe fuerte interrumpió todo. No en la ventana, en la puerta. El detective entró de golpe, respirando rápido. «Tenemos un problema», dijo, cerrando la puerta detrás de él. Su madre desapareció del corredor externo. No sabemos hacia dónde se movió, pero se acercó a mí. Revisamos las cámaras internas y captamos algo. Encendió su tablet. Presionó reproducir. En la pantalla vi un pasillo del hospital, vacío, tranquilo. Y luego, una figura cruzando lentamente la escena. Mi madre, con su cabello recogido, su ropa impecable, y en su mano, además del sobre, un llavero. Un llavero con acceso a áreas restringidas, áreas que incluían laboratorios, salas médicas, habitaciones internas. ¿Es de un empleado?, pregunté horrorizada. El detective miró el video con el ceño fruncido. «Creemos que sí. ¿Y si eso es verdad?», me miró directamente. «María, tu madre tiene acceso a lugares a los que nunca debería poder entrar». Y luego añadió, con un tono que me heló más que cualquier inyección. «Y no tenemos idea de qué está buscando». Nunca pensé que el simple sonido de un llavero pudiera convertirse en una amenaza, pero cuando vi ese pequeño objeto pendiendo de la mano de mi madre en la pantalla del tablet del detective, entendí que había cruzado un límite que ni siquiera yo imaginaba posible. Un llavero con acceso restringido no era un accidente, era una herramienta, un plan, una llave, literal y simbólica, a cualquier sitio donde pudiera encontrar algo, o a alguien. Daniela estaba encogida en la silla, con el rostro hundido entre sus rodillas, murmurando palabras que no alcanzaba a entender. Tal vez oraciones, tal vez súplicas.
Tal vez es el lenguaje secreto que mi madre siempre usaba con ella, un idioma de devoción, culpa y lealtad. El detective apagó la pantalla. El hospital entero está en alerta. Su madre no debería haber podido obtener ese llavero. Estamos investigando si algún empleado la reconoció y... Hizo una pausa. Sintió lástima. Lástima. Esa palabra me perforó. Mi madre era experta en provocar lástima. Sabía cómo curvar los hombros, cómo quebrar la voz, cómo llorar sin que se le corriera el maquillaje. Sabía cómo hacer que cualquiera creyera que ella era la víctima en cualquier historia. Era su talento más peligroso. La enfermera regresó con un equipo de traslado. Tenemos que mover a María ahora. Ya se desactivaron ventanas y pasillos laterales. La llevaremos a una habitación sin acceso exterior. La trabajadora social asintió. Yo voy con ella. Pero antes de que pudiera responder, Daniela levantó la cabeza, con los ojos desbordados de miedo. ¿A dónde la llevan? No pueden separarnos así. Mamá va a pensar que estoy traicionándola. Daniela, dije tratando de sonar tranquila. Esto no es una separación, es protección. ¿Protección de qué? Su voz se quebró, casi infantil. Mamá no nos haría daño. La miré con una mezcla de tristeza y compasión. Dani, mamá ya me hizo daño, y te lo ha hecho a ti durante años. Pero no lo ves porque lo envolvió en amor. Ella negó con fuerza. No, mamá me dio propósito. Me dio... identidad. No, Dani. Corregí suavemente. Te la quitó. Daniela comenzó a llorar de nuevo, esta vez sin control. La trabajadora social se agachó frente a ella. Daniela, si quieres ayudar a tu madre, primero tienes que protegerte tú. Y ahora mismo, tu vida corre peligro. No solo por lo emocional, por lo físico. Ella tragó saliva, como si esas palabras fueran demasiado grandes para su garganta. ¿De verdad? ¿Corro peligro? El médico entró en ese momento, con un sobre en la mano. Sí, dijo con un tono que no dejaba espacio para la duda. Tus últimos análisis llegaron hace 10 minutos, y la situación es crítica. Daniela levantó la vista, temblorosa. ¿Qué dicen? El médico se acercó, colocando el sobre la cama junto a mí, pero hablándole a ella. Tus niveles de proteína en orina se dispararon, tu presión sigue subiendo, y el ultrasonido muestra signos iniciales de desprendimiento placentario. Si no intervenimos hoy, podrías perder el embarazo y tu vida. Daniela dejó escapar un gemido agudo, desesperado. No puede ser. Mamá dijo que yo estaba fuerte. Dijo que mi cuerpo estaba hecho para esto. Tu cuerpo está al límite, interrumpió el médico. Y no es la primera vez. Tus registros de embarazos anteriores muestran complicaciones que no fueron tratadas adecuadamente. Mis manos se cerraron en puños bajo la sábana, porque mamá no la dejaba ir al hospital, susurré. Daniela me miró con los ojos más vulnerables que le había visto jamás. Era como ver a alguien caer desde un edificio, sin haber sabido nunca que estaba en el borde. Yo pensé que estaba haciendo algo bueno, dijo entre lágrimas, dando vida. Cumpliendo mi propósito. Dani, respondí. Tu propósito no es morir por la obsesión de mamá. Una alarma sonó en el pasillo. No una alarma de emergencia médica, sino una alerta interna del hospital. El detective abrió la puerta, alertado. ¿Qué es eso?, preguntó. La enfermera recibió un mensaje en su radio. Sus ojos se abrieron. Hay una brecha de seguridad en el laboratorio del primer piso. La puerta fue forzada. Mi garganta se cerró. Rodríguez giró hacia la enfermera. ¿Qué hay en ese laboratorio? Archivos, muestras, medicación controlada y refrigeradores con hormonas para tratamientos de fertilidad. Mi corazón se detuvo. Ella está buscando más hormonas, susurré. Pero el detective negó con la cabeza, pensativo. No, creo que está buscando otra cosa. ¿Qué?, pregunté. Él respiró hondo antes de responder. Algo que pueda usar para convencer a los demás de que está actuando en beneficio de sus hijas. Algo que refuerce su narrativa de protección. Y si obtiene documentación o sustancias del laboratorio, podría intentar manipular un argumento legal o médico. Daniela se cubrió la boca, horrorizada. Ella va a intentar probar que tú estás enferma, dijo en un susurro. Se me heló la espalda. La enfermera sacudió la cabeza. No solo eso. Si encuentra acceso a registros, podría intentar intervenir en decisiones médicas de cualquiera de ustedes. Yo sentí náuseas. Mi madre intentando tomar decisiones médicas sobre mí, otra vez. Sobre Daniela, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Rodríguez alzó la voz. Tenemos que evacuar esta ala, ahora. Pero antes de que pudiéramos movernos, otro guardia apareció en la puerta, agitado. «Detective, hay algo más». Rodríguez avanzó hacia él. «¿Qué pasó?» El guardia tragó saliva.
Tenemos un registro de cámara del sótano. Su madre entró en una de las salas auxiliares y dejó un paquete sobre la mesa. No lo tocamos aún. ¿Pero qué? Pregunté con el corazón en la garganta. El guardia me miró directamente. El paquete tiene tu nombre, María. Y encima hay una ecografía. Una ecografía de hace años. Daniela se llevó una mano al pecho. Yo sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Rodríguez pidió a todos que se apartaran mientras él procesaba la información. Y entonces dijo lo más perturbador de la noche. María, tu madre no está aquí para llevarse nada. ¿Entonces qué está haciendo? Pregunté, con la voz quebrada. El detective me miró con una mezcla de compasión y gravedad. Está aquí para dejarte algo. Cuando escuché al detective decir, está aquí para dejarte algo, sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los talones. Durante toda mi vida, mamá había sido exactamente eso, una sembradora invisible. Sembraba ideas, miedos, destinos. Sembraba futuros que no le pertenecían. Sembraba identidades como quien coloca semillas en una tierra que cree suya. ¿Qué había dejado ahora? ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Un recuerdo torcido de algo que yo misma había olvidado? El detective Rodríguez pidió a seguridad que nos escoltara al ascensor interno que llevaba a la zona protegida. Daniela, pálida, apenas podía caminar, pero insistía en ir conmigo. «No quiero que te la lleves sola», murmuró, aferrándose a la baranda del pasillo. Yo necesito ver qué es eso». La trabajadora social se ofreció a acompañarnos, pero el médico intervino enseguida. Daniela no debería caminar. Su condición es delicada. Si sube la presión... No me importa, interrumpió ella con una determinación casi desesperada. No puedo quedarme sin saber qué hizo mamá. No puedo. El médico la miró largo rato. Finalmente suspiró. 5 minutos. Y después regresas a tu habitación. Nadie discutió. Daniela no era peligrosa. Solo estaba rota. Y tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que nunca había sido suyo. Nos llevaron por un pasillo estrecho, iluminado por luces frías que hacían eco en el piso encerado. Cada paso que daba resonaba en mi cuerpo como un recordatorio de que nada de lo que estaba viviendo pertenecía a la categoría de ficción. Esto era real. Mi madre estaba suelta en el hospital y había dejado algo para mí. Llegamos al sótano. La puerta metálica se abrió con un chirrido que me hizo contener la respiración. El detective entró primero, seguido de 2 guardias armados. Luego me dejaron entrar a mí. Daniela entró última, tambaleándose. La sala estaba casi vacía. Solo había una mesa de acero en el centro y, encima, un paquete envuelto en papel familiar. El papel floreado que mi madre usaba para regalos de cumpleaños, para notas, para envolver nuestras loncheras cuando éramos niñas. Ese papel, ese maldito papel, me desgarró más que todo lo demás. Encima del paquete había una ecografía doblada a la mitad. Me acerqué despacio. Mis dedos temblaban mientras tomaba la imagen. Era una ecografía con fecha de hace 5 años. 5 años. Y en la parte superior, el nombre de la paciente. María González. Sentí que se me aflojaban las piernas. Tuve que apoyarme en la mesa. No, esto está mal. Yo nunca estuve embarazada. El detective frunció el ceño. ¿Estás absolutamente segura? Sí, completamente. Yo habría sabido. Daniela se inclinó, temblorosa, apoyándose en mi brazo. Mamá dijo una vez que tú habías tenido un ciclo complicado cuando tenías 20. Yo no sabía qué significaba. Pensé que era una metáfora. Pero me miró con horror. María, ¿estás segura de que nunca...? ¡Claro que estoy segura!, grité, aunque a mí misma me sonó más como un intento desesperado de convencerme que como una afirmación sólida. El detective levantó la ecografía y la examinó a contraluz. Las fechas coinciden con un año en el que nos dijiste que estabas tomando anticonceptivos. ¿Alguien más manejaba tus medicamentos? ¿Pastillas? ¿Consultas médicas? La trabajadora social suspiró. Su madre trabajaba en una clínica de fertilidad. Tenía acceso a todo tipo de información. Y sustancias. No quería escuchar eso. No quería ni permitir que la idea entrara en mi mente. Sentí el estómago revolverse. El mundo giraba. No, esto no tiene sentido. ¿Por qué guardaría algo así? ¿Por qué dejarlo aquí? Entonces vi el sobre, debajo de la ecografía. Lo tomé lentamente. Mi nombre estaba escrito en la caligrafía suave y redondeada de mi madre. Lo abrí. Dentro había una carta. Una carta cuidadosamente doblada. Comencé a leerla. Hija, sé que estás confundida. Sé que estás perdida. Pero tú naciste para esto. Siempre lo supe. No puedes huir de tu misión. Yo he cuidado tu cuerpo desde antes de que tú supieras lo que era un cuerpo. He preparado tu destino con paciencia, con amor, con sacrificio.
Tú ya diste vida una vez, aunque no lo recuerdes, y puedes hacerlo de nuevo. Lo que te dejé es la prueba de que eres capaz. Cuando la veas, entenderás por qué no puedo permitir que desperdicies el regalo que Dios te dio. No pude terminarla. La dejé caer. Mis piernas cedieron y me desplomé en la silla más cercana. Daniela estaba llorando abiertamente. María, yo no sabía... Mamá nunca dijo que... Pero ella tampoco sabía cómo terminar esa frase. El detective recogió la carta y continuó leyendo en silencio. Sus ojos se endurecieron. María, dijo despacio, tu madre quiere demostrar que tú ya estuviste embarazada, que tu cuerpo funciona, y quiere usar esta ecografía como arma emocional, como justificación para recuperarte. Yo me cubrí la cara con ambas manos. Mi respiración era un caos. Pero yo no estuve embarazada. Nunca. Yo habría sabido. ¿Cierto? Silencio. El tipo de silencio que duele más que cualquier palabra. El detective habló entonces, con una cautela que me asustó. María, hay procedimientos tempranos, pérdidas gestacionales espontáneas, interrupciones hormonales que pueden ser manipuladas sin que la paciente tenga claridad si no está informada. Tu madre pudo haber intervenido sin que tú lo supieras. Sentí que la habitación giraba. Daniela se arrodilló frente a mí, con lágrimas cayendo sobre mis manos. María, yo creo que mamá te ocultó cosas, como me las ocultó a mí. Ella siempre tuvo un plan para nuestros cuerpos, para nuestras vidas. Yo la miré, y por primera vez vi en sus ojos la grieta, el inicio de una ruptura real, un destello de desprogramación emocional, pero no hubo tiempo de procesarlo. Porque en ese instante, todos los radios de seguridad en el sótano comenzaron a sonar al mismo tiempo. Un guardia atendió primero. «Central, adelante», respondió. Una voz urgente se escuchó del otro lado. «Tenemos identificación visual. La señora González fue vista entrando en el área de maternidad del segundo piso». El guardia palideció. ¿Cómo demonios llegó hasta ahí? La respuesta llegó segundos después. «Está buscando a su hija menor. Repite que no permitirán que se la quiten». Daniela se quedó paralizada. Yo sentí un frío absoluto recorriendo mi piel. El detective Rodríguez apretó los puños. «María, Daniela, su madre no vino a hablar. No vino por hormonas. No vino por pruebas. Vino a reclamarlas. A las dos. Nunca imaginé que la noche en que mi madre irrumpió en el hospital sería la misma noche en que toda la historia de nuestra familia, esa historia llena de silencios, mandatos disfrazados de amor y sacrificios nunca consensuados, llegaría a su punto de quiebre definitivo. Pero así fue. Esa madrugada, mientras las luces blancas del hospital parpadeaban sobre nuestras cabezas, cada uno de nosotros tomó un destino distinto. Todo comenzó minutos después de que escucháramos por radio que mi madre había entrado al área de maternidad. El detective Rodríguez nos ordenó a Daniela y a mí retroceder contra la pared mientras él y dos guardias se preparaban para salir corriendo. «No salgan de este cuarto», advirtió. «Cueste lo que cueste». Pero Daniela, con el rostro descompuesto, dio un paso hacia adelante. «Detective, por favor, si mamá me ve contigo, se va a alterar aún más. Déjame hablar con ella. Déjame calmarla. Ella siempre me escucha». «No», interrumpió Rodríguez con una firmeza absoluta. «Ella no está en condiciones de escuchar a nadie. Y tú estás en riesgo físico. Si vas tras ella, puedes perder la vida y el embarazo». Daniela se derrumbó nuevamente. Yo quise sostenerla, pero ella me evitó, como si mi toque fuera demasiado para su cuerpo saturado de dolor, culpa y lealtad. Rodríguez salió con velocidad, dejando a dos guardias en la puerta. La trabajadora social cerró las cortinas y apagó las luces del cuarto, dejándonos solo con la iluminación tenue de la máquina de suero. Todo quedó en un silencio tenso, hasta que, a lo lejos, escuché un grito. Uno que reconocí de inmediato. Era ella, mi madre. Un grito que no pedía ayuda. Un grito que exigía obediencia. Después, pasos corriendo. Voces. Órdenes. Y luego, nada. Un silencio abrupto que me heló la sangre. 20 minutos después, aunque parecieron horas, el detective regresó. Su rostro estaba completamente distinto al de antes. Cansado, tenso, pero también compasivo. «María», dijo. «Daniela, ya es seguro contarles lo que pasó. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía». Él respiró profundo y continuó. «Localizamos a su madre en la sala de maternidad. Había entrado buscando un expediente médico específico y preguntaba por una incubadora vacía. Estaba desorientada, pero convencida de que alguien quería quitarle a su hija menor. Intentamos hablarle, pero se puso nerviosa y comenzó a golpear puertas. Se activó el protocolo psiquiátrico y fue contenida para evitar que se lastimara a sí misma o a otras personas.
Daniela se cubrió el rostro con ambas manos. ¿Le hicieron daño? No, respondió el detective rápidamente. Está estable y bajo observación, pero deberá permanecer bajo custodia psiquiátrica por un periodo prolongado. Y habrá un proceso legal inevitable. Yo no sabía si llorar, gritar o agradecer. Sentí todo y nada al mismo tiempo. Daniela levantó la vista, con lágrimas que no paraban de caer. ¿Puedo verla? Rodríguez negó. No por ahora. Está extremadamente alterada y sigue repitiendo cosas que podrían afectarte emocionalmente. Lo mejor es esperar. Daniela bajó la cabeza en un gesto de derrota silenciosa. La trabajadora social intervino entonces. María, Daniela, sé que han pasado por un trauma profundo, pero necesitan saber que a partir de hoy tienen opciones. No están atrapadas en el ciclo en el que crecieron. Y eso es un comienzo. Ese fue el final de la noche, pero no el final de nuestra historia. Lo que ocurrió después es lo que realmente define cómo cada uno de nosotros salió, o no, del laberinto de mi madre. Mi madre, Patricia González, fue trasladada a una unidad psiquiátrica durante semanas. El diagnóstico fue contundente: desorden obsesivo con rasgos delirantes centrado en la maternidad como misión de vida. En términos más simples, su mente había construido una religión personal donde ella era la profeta, y nosotras, sus hijas, sus ofrendas. Legalmente perdió todo acceso a decisiones médicas sobre nosotras. La orden de restricción se volvió permanente. Hoy sigue bajo tratamiento, en un espacio donde no puede hacer daño ni hacerse daño. Su futuro es incierto. No sé si volverá a ser libre. Tal vez nunca lo fue realmente. Mi hermana, Daniela González. Su caso fue más delicado. Debido a su condición médica, fue internada ese mismo día. Estuvo a punto de perder el embarazo, pero gracias a la intervención oportuna del hospital, logró estabilizarse. Aún así, nació prematuramente semanas después. El bebé sobrevivió. Daniela también, pero algo cambió dentro de ella. Después del incidente con mamá, Daniela finalmente aceptó ayuda psicológica. Hoy está en terapia intensiva, no física, sino emocional. Por primera vez cuestiona lo que le hicieron creer. Está aprendiendo que el amor no duele, que el sacrificio no es virtud cuando destruye, y que ella tiene derecho a existir más allá de un embarazo. Daniela aún llora cuando habla de mamá, pero ahora lo hace desde la conciencia, desde la herida real, no desde la devoción ciega. Ella dice que algún día quiere trabajar ayudando a otras mujeres a reconocer señales de coerción reproductiva. A veces le creo, a veces no, pero es la primera vez que tiene un sueño propio. Yo, María González. Mi proceso fue distinto. Presenté cargos formales. Ingresé al programa de protección para víctimas de coerción reproductiva. Seguí terapia, mucha terapia. Recuperé mi cuerpo como si fuera una casa abandonada que necesitaba reconstrucción completa. Y lo más importante, aprendí a dejar de sentir culpa por no ser la hija que mi madre quería. Hoy trabajo como abogada en Ciudad de México, apoyando a mujeres que han vivido lo mismo, o peor, que yo. A veces escucho historias que me parten el alma. A veces historias que me devuelven la esperanza. Y cuando me preguntan por qué elegí esta área, siempre respondo lo mismo: porque me negaron mi cuerpo durante años. Y ahora quiero ayudar a que ninguna mujer vuelva a sentir que el suyo no le pertenece. A veces veo a Daniela los fines de semana. A veces lloramos juntas. A veces reímos. Ninguna de las dos sabe si algún día podrá perdonar a mamá. Yo, sinceramente, creo que el perdón no es obligatorio. La sanación sí. Y sobre la ecografía, fue investigada. Era auténtica, pero no era mía. Mamá había tomado una ecografía de una paciente a la que había visto años atrás en la clínica y había cambiado el nombre. Quería que yo creyera que mi cuerpo ya había sido bendecido. Ese fue su último intento de control. Uno que fracasó. Este fue el final de la historia. No perfecto, no feliz, pero real. Porque así son las historias que nos rompen y nos reconstruyen. Y cuando miro hacia atrás, entiendo algo que antes no sabía. Nadie nos salva de los monstruos de nuestra infancia. Nos salvamos cuando dejamos de creer que debemos amarlos.